¿Sabes qué es lo más cruel de un pueblo pequeño? Que no necesitan dispararte para herirte, les basta con hablar. Y Elena Thompson lo aprendió desde niña. En Monticello, Utah, las palabras podían romperte los huesos con la misma facilidad que un puño. Pero aquel día de agosto de 1883 algo cambió. No porque la gente se volviera amable, sino porque un desconocido cruzó la puerta justo cuando ella estaba a punto de aceptar, por última vez, que nunca sería suficiente. Antes de seguir, dime en los comentarios desde qué país estás viendo esta historia. Y si te gustan los relatos del oeste llenos de tensión, dignidad y giros inesperados, suscríbete ahora, porque lo que vas a escuchar no es solo una historia de amor. Es una historia de revancha silenciosa. La sangre ya se había secado en los nudillos de Elena Thompson cuando se quedó quieta detrás del mostrador de la tienda de su padre, mirando al frente como si el mundo no pudiera tocarla. Nadie en el pueblo lo notaba, claro. Nadie se detenía a preguntar por qué una joven tenía los nudillos marcados o por qué apretaba la mandíbula como si estuviera conteniendo un grito. Solo escuchaban, entretenidos, como la señora Pitón se permitía el lujo de destruir a una persona en voz alta. Ningún hombre querrá jamás a una chica con el cuerpo de un poste y la cara como masa de pan cruda, declaró con la seguridad de quien se cree dueña de la verdad. Y luego vino lo peor. No el insulto, sino las risas que lo acompañaron, ligeras, cómodas, como si burlarse de Elena fuera una costumbre tan normal como comprar harina o azúcar. Elena mantuvo la mirada fija en el libro de contabilidad, como si los números pudieran protegerla. Como si una columna ordenada de cifras pudiera bloquear el golpe de esas palabras que le caían dentro del pecho como piedras. Fingió que no dolía. Fingió que no era la misma sentencia que había escuchado con otras formas, otras bocas durante sus 22 años de vida. Afuera, el verano apretaba sin piedad. El calor de agosto entraba por las ventanas abiertas, espesando el aire hasta volverlo pesado y pegajoso. Todo olía a polvo caliente, madera vieja y mercancía acumulada. Y Elena eligió aferrarse a lo único que siempre le daba control: el trabajo. Su padre había viajado a Salt Lake City por suministros, dejándola a cargo de la tienda durante 3 semanas. Ella la había llevado con mano firme, sin errores, sin pérdidas, sin excusas. Quizás mejor de lo que él mismo lo hacía. Pero nadie en Monticello admiraba la eficiencia en una mujer. Nadie alababa su disciplina, su cabeza fría, su capacidad de mantener un negocio funcionando sin que faltara una sola moneda. A las mujeres no les exigían inteligencia, les exigían belleza, delicadeza, encanto, cosas suaves, frágiles, agradables a la vista. Y según el juicio despiadado del pueblo, Elena no tenía nada de eso. Era alta, demasiado alta para lo que consideraban femenino. Sus hombros eran angulosos, su figura recta, como si su cuerpo hubiera sido hecho para cargar sacos y no para llevar vestidos bonitos. Su cabello castaño se negaba a obedecer, por más que intentara domarlo. No se quedaba rizado, no caía como en los folletos que a veces llegaban desde el este. Y su rostro era simple, honesto, un rostro hecho para sobrevivir, no para despertar suspiros. Elena no necesitó que la señora Piton se lo recordara. El espejo ya le había contado esa historia mucho antes. El espejo, las miradas de lástima, las crueldades dichas como si fueran bromas, los silencios incómodos cuando alguien hablaba de matrimonio cerca de ella. Todo eso había sido su compañía durante años. Aún así, no lloró. No se permitió el lujo de romperse delante de ellas. Esperó, inmóvil, mientras la señora Piton y su hija elegían sus cosas con calma, como si no acabaran de arrancarle un pedazo de dignidad a alguien. Pagaron, guardaron las compras y finalmente se marcharon con la misma tranquilidad con la que habían entrado. Cuando la campana de la puerta dejó de sonar, Elena soltó el aire que había estado reteniendo sin darse cuenta. Enderezó la espalda. Se obligó a seguir, porque el dolor no llenaba estantes, no organizaba inventarios, no preparaba pedidos. Tenía trabajo por delante, entregas que empaquetar, cajas que revisar, mercancía que contar.
y no iba a desperdiciar la tarde lamentándose por algo que, según el mundo, jamás tendría. En Montielo, las chicas como ella no eran elegidas, eran útiles, invisibles, pero entonces la campana volvió a sonar. Elena alzó la vista por reflejo, esperando otro rostro conocido del pueblo, otra sonrisa falsa, otro comentario disfrazado de amabilidad. En su lugar entró un desconocido, alto, más de 1,80 m, con la presencia de alguien que no se disculpaba por ocupar espacio. Sus hombros llenaban la camisa vaquera, marcada por el polvo del camino. Llevaba el sombrero calado, protegiéndose del sol, y aún así su sombra parecía más fría que el resto del aire sofocante de la tienda. Se quedó un segundo en silencio, observándolo todo con una calma que no era pereza, sino atención. Elena sintió algo extraño, no miedo, no emoción barata, sino una alerta profunda, como si su instinto le advirtiera que aquel hombre no era un cliente cualquiera. Y en ese instante, por primera vez en mucho tiempo, Elena Thompson dejó de mirar los números, porque por fin algo real acababa de entrar en su vida. El polvo del camino cubría sus botas y la parte inferior de sus pantalones, lo que sugería que había cabalgado desde lejos. Cuando se quitó el sombrero, su cabello castaño oscuro cayó sobre su frente y sus ojos, de un sorprendente tono verde, recorrieron la tienda con la atención cuidadosa de un hombre acostumbrado a fijarse en los detalles. «Buenas tardes», dijo, con una voz que transmitía la rudeza y la calidez de alguien más cómodo hablando con caballos que con personas. «Me llamo James Anderson, busco trabajo y suministros, por este orden». Eleanor dejó el Epanapis. «Por aquí escasea el trabajo, a menos que sepas de ganado o de agricultura». «Sé de ambas cosas». Él se acercó al mostrador y ella se fijó en su porte, no arrogante, sino con una tranquila seguridad. «He oído que puede que haya ranchos contratando para la temporada. El rancho Bartlett puede que necesite mano de obra. Está a 8 kilómetros al oeste de la ciudad. El mes pasado perdieron a 2 hombres que se fueron a Colorado por un sueldo mejor». Sacó un trozo de papel y dibujó un sencillo mapa. «Siga la carretera principal hasta que vea el álamo con el tronco partido y luego diríjase hacia el norte. No tiene pérdida». James Anderson tomó el papel y sus dedos, callosos y fuertes, rozaron los de ella por un instante. Estudió el mapa y luego la miró directamente a los ojos, y algo en su expresión hizo que su pulso se acelerara de forma extraña. «Le estoy muy agradecido. ¿Cuánto le debo por la información?» «La información es gratis, los suministros no». Una sonrisa se dibujó en su rostro, transformando sus rasgos curtidos en algo parecido a la belleza. «Me parece justo. Necesitaré café, harina, tocino y munición para una Winchester, si la llevas». Elena reunió sus artículos con eficiencia, calculando el costo en su cabeza mientras trabajaba. Podía sentir su mirada sobre ella, firme y sin prisas, a diferencia de las miradas rápidas y desdeñosas que solía recibir de los hombres. Eso la hizo sentir cohibida de una forma que no le gustaba, consciente de su sencillo vestido y de su cabello suelto, que se había soltado de su práctico moño. «Son $3,40, dijo, envolviendo los suministros en papel marrón. Él contó el dinero y añadió 10 centavos más por el mapa y la amabilidad. «No puedo aceptarlo. Entonces considérelo un anticipo por futuras amabilidades. Sospecho que volveré». Recogió sus compras, se colocó el sombrero en la cabeza y tocó el ala en señal de despedida. «No he entendido su nombre». «Elena Thompson». «Señorita Elena Thompson», repitió él, como si estuviera probando cómo sonaba el nombre. «Gracias por su ayuda», dijo antes de marcharse, y la tienda pareció de alguna manera más sombría por su ausencia. Elena sacudió la cabeza ante su propia tontería. Un desconocido de paso le había mostrado una cortesía básica, nada más. Volvió a su libro de contabilidad, pero los números se le veían borrosos y se encontró pensando en unos ojos verdes y una sonrisa que le habían parecido sinceros. Pasaron 3 días antes de que James Anderson volviera. Elena estaba colocando latas en un estante alto, subida a un taburete que se tambaleaba peligrosamente cuando sonó la campana. Se giró demasiado rápido. El taburete se inclinó y sintió que caía hacia atrás.
Unas manos fuertes la sujetaron por la cintura, estabilizándola hasta que sus pies encontraron terreno firme. «Ten cuidado», dijo James, sin soltarla hasta que estuvo estable. «Esos estantes no merecen que te rompas el cuello». Elena se apartó, nerviosa y avergonzada. «Llevo años haciendo esto sin incidentes. Entonces calculé mal mi entrada». Él recogió la lata que se había caído durante su casi accidente. «¿Dónde va esto?», preguntó ella señalando, y él se estiró con facilidad para colocarlo en el estante alto. Su altura facilitaba la tarea. No hacía falta un taburete tambaleante. «¿Encontraste el rancho Bartlett?» «Sí, empecé a trabajar al día siguiente. Bartlett es un hombre justo. Paga salarios decentes». James se apoyó en la encimera con una tranquilidad que sugería que pensaba quedarse a charlar. «Me estoy instalando en el barracón y los demás peones parecen buena gente. Monticello parece un buen pueblo. Es pequeño y tranquilo. Algunos lo encuentran aburrido. Yo ya he tenido suficiente emoción como para un tiempo. La tranquilidad me parece atractiva». Sus ojos tenían una sombra que hablaba de historias no contadas. Quizá mejor no contarlas. «He venido a darte las gracias por indicarme el camino correcto y a comprar más café. El que hay en el barracón sabe a barro mezclado con remordimientos». Elena no pudo evitar soltar una pequeña risa. «Así es la mayoría del café de los albergues, creo. Probablemente sea cierto». Él sonrió ante su risa, esa misma sonrisa transformadora. «Pero yo soy optimista. Sigo esperando lo mejor». Ella le vendió el café y algunos otros artículos que él decía necesitar, aunque sospechaba que estaba inventando razones para quedarse. La idea le parecía absurda incluso mientras se formaba. ¿Por qué un hombre como James Anderson querría prolongar una conversación con la sencilla Elena Thompson? Sin embargo, le hizo preguntas sobre la ciudad, sobre la tienda, sobre los mejores lugares para montar a caballo en un día libre, y escuchó sus respuestas con auténtica atención. «Deberías ver los cañones al norte de aquí», se encontró, diciendo Elena. «Hay formaciones que parecen castillos hechos de piedra roja. Mi padre me llevó allí cuando era joven. Nunca he visto nada más bonito. ¿Me lo enseñarías alguna vez?». La pregunta fue casual, pero sus ojos revelaban algo más serio. «Soy nuevo en esta zona y agradecería tener una guía que conozca el terreno». El corazón de Elena latía con fuerza contra sus costillas. ¿Estaba preguntando lo que ella pensaba que estaba preguntando? Podría dibujarle otro mapa. Los mapas son útiles, pero carecen de contexto. No pueden decirle cuál es el mejor momento del día para la luz, dónde encontrar agua o qué caminos son seguros. Hizo una pausa, a menos que prefiera que no lo haga. «No quiero parecer presuntuosa. Debería decir que no. Debería protegerse de la inevitable decepción cuando él se diera cuenta de su error, cuando comprendiera que accidentalmente había mostrado interés por la mujer más sencilla de Monticello. Pero algo en su expresión, abierta y esperanzada, la hizo valiente. «El domingo por la tarde cerré la tienda temprano. Si estás libre, podría enseñarte los cañones. Estaré libre». Su sonrisa se amplió. «Gracias, Eleanor». La forma en que pronunció su nombre, sin el «señorita», con una calidez que sugería familiaridad, le hizo sentir un calor en el pecho. Ella asintió, sin fiarse de su voz, y él se marchó con su café y algo que parecía sospechosamente expectación en su paso. Los 3 días siguientes se hicieron eternos. Elena se dijo a sí misma que no debía esperar, ni imaginar, ni buscarle significado a una simple petición de hacer una excursión por el campo. Se repitió estas cosas mientras se lavaba el pelo 2 veces y planchaba su mejor vestido. El azul con cuello blanco que, según su padre, resaltaba el color de sus ojos. No es que sus ojos tuvieran mucho color que resaltar. El domingo llegó con un cielo despejado y temperaturas que prometían subir. Elena cerró la tienda al mediodía y encontró a James esperando fuera con las riendas de 2 caballos. Uno lo reconoció como un caballo del rancho Bartlett, robusto y fiable. El otro, una yegua dócil, estaba pacientemente a su lado. «Te he pedido prestada a Daisy», explicó James. «Bartlett dice que es el caballo más tranquilo que tienen. Espero que te parezca bien». «Sé montar», dijo Elena, quizá con más brusquedad de la que pretendía.
¿Acaso él pensaba que yo era incapaz? Estoy seguro de que sabes montar, pero Bartlett me recomendó específicamente a Daisy cuando le dije que quizá iríamos a los cañones, por algo que tenía que ver con su paso seguro por los senderos rocosos. Le ofreció las riendas sin ningún atisbo de condescendencia. Aunque si prefiere otro caballo, volveré a por él. Elena aceptó las riendas, avergonzada por su actitud defensiva. Daisy está bien, gracias por pensarlo. Salieron del pueblo juntos y Elena sintió las miradas curiosas que les seguían. Ya se imaginaba los susurros que estarían empezando. ¿Qué hacía ese nuevo y apuesto vaquero con Elena Thompson? Seguro que podía aspirar a algo mejor. Probablemente sentía lástima por ella. Esos pensamientos minaban su confianza, pero ella los apartó de su mente. Había prometido enseñarle los cañones, y eso era precisamente lo que iba a hacer. Cuando Montielo se quedó atrás y la tierra abierta se extendió en todas direcciones, Elena sintió que se relajaba. Allí, lejos de las miradas críticas y las lenguas crueles, podía respirar. El alto desierto se extendía sin fin, con salvia y enebros salpicando la tierra roja, y las montañas de San Juan se alzaban azules y distantes en el horizonte. «Háblame de ti», dijo James mientras cabalgaban. «Todo lo que sé es que diriges la tienda de tu padre y conoces la tierra. ¿Qué más deberías saber sobre Eleanor Thompson?» «No hay mucho que contar. He vivido en Montielo toda mi vida. Mi madre murió cuando yo tenía 12 años. Mi padre me crió y me enseñó el negocio. Llevo sus libros, gestiono el inventario y atiendo a los clientes. Esa es mi vida. ¿Esa es tu ocupación?» Te pregunté por ti. Nadie había hecho esa distinción antes. Eleanor consideró su pregunta cuidadosamente. Me gustan los números porque son honestos. Me gusta escribir porque es libertad. Leo todo lo que encuentro, aunque la selección en Montielo es limitada. No se me da bien nada especialmente femenino. No sé cantar. Soy pésima cocinera y mis labores de costura parecen hechas por un pollo. James se rió, una risa sincera y divertida. Yo tampoco sé cantar. Mi cocina es apenas comestible y nunca he intentado hacer labores de costura, así que estamos muy igualados en nuestra falta de habilidades. ¿Y tú? ¿De dónde eres? Su expresión cambió, volviéndose más cautelosa. Colorado trabajaba originalmente en ranchos allí y en Wyoming. He estado mudándome de un lugar a otro durante unos años, buscando el lugar adecuado para establecerme. ¿Por qué te fuiste de Colorado? A veces un lugar guarda demasiados recuerdos. A veces es más fácil empezar de cero que quedarse. No dio más detalles y Eleanor no insistió. Todo el mundo tenía un pasado, y no todos los pasados soportaban ser examinados a la luz del sol. Cabalgaron en un cómodo silencio durante un rato, y entonces los cañones comenzaron a elevarse a su alrededor. Las paredes de roca roja se elevaban hacia el cielo, esculpidas por el viento y el agua en formas fantásticas. Las agujas y los hoodoos proyectaban largas sombras, y los estrechos pasajes entre las paredes de piedra creaban un laberinto de arquitectura natural. «Dios mío», exclamó James deteniendo su caballo. «Tenías razón, esto es precioso». Elena observó su rostro en lugar del familiar paisaje y vio en él una auténtica admiración. La mayoría de la gente de Monticello daba por sentados estos cañones, como si fueran solo parte del paisaje. Nada especial, pero James los miraba como ella siempre había pensado que merecían ser vistos, con asombro y aprecio. Hay un lugar más adentro donde las paredes se estrechan hasta apenas 3 metros de ancho, y al mirar hacia arriba no se ve nada más que una franja de cielo. La luz entra por la tarde y lo tiñe todo de dorado. «Enséñame». Ella lo llevó más adentro de los cañones, por un largo camino que había recorrido docenas de veces. La temperatura bajó a la sombra de las imponentes paredes y sus voces resonaron de forma extraña. Cuando llegaron al estrecho pasaje que ella había descrito, Eleanor desmontó y James hizo lo mismo. Condujeron sus caballos por el estrecho espacio y el mundo se redujo a piedra roja y sombras y a la delgada franja de azul muy por encima. «¿Cómo encontraste este lugar?», preguntó James en voz baja, con reverencia en el silencio de la catedral. «Mi madre me trajo aquí antes de morir. Me dijo, cuando el mundo te resulte demasiado pesado, ven aquí y recuerda lo pequeña que eres.
lo breve que es nuestro tiempo y lo poco que importan las opiniones de las personas de mente estrecha frente a algo tan antiguo y perdurable. Elena pasó la mano por la suave pared de piedra, desgastada por incontables años de viento y agua. No entendí lo que quería decir hasta después de que se fuera. James se detuvo y se volvió hacia ella. La gente ha sido cruel contigo. No era una pregunta, y una persona más delgada no veía sentido en negarlo. No soy lo que la sociedad valora en una mujer. He hecho las paces con eso. Lo que la sociedad valora y lo que es valioso no son lo mismo. Habló con tranquila intensidad. He conocido a mujeres hermosas que eran vacías por dentro. Todo apariencia y nada de sustancia. La belleza se desvanece, pero la amabilidad, la inteligencia, la fuerza, esas cosas perduran como estos cañones. Ella quería creerle, quería desesperadamente aceptar sus palabras como verdad y no como una ficción cortés. Pero 22 años de escuchar lo contrario habían construido muros más sólidos que la piedra. Es amable por decirlo. No soy amable. Soy sincero. Dio un paso hacia ella. La primera vez que entré en la tienda de tu padre y te vi, pensé que eras lo más bonito que había visto nunca. Elena se rió con un sonido amargo. Ahora estás inventando historias. Te estoy diciendo la verdad. Estabas allí, a la luz de la tarde, completamente concentrada en tu trabajo. Y había algo en ti, algo real y sólido y absolutamente encantador. He pensado en ti todos los días desde entonces. Extendió la mano lentamente, dándole tiempo para alejarse, y le colocó suavemente un mechón de pelo suelto detrás de la oreja. Te pregunté por los cañones porque quería una excusa para pasar tiempo contigo. Tenía miedo de que dijeras que no. ¿Por qué ibas a tener miedo? Podrías elegir entre cualquier mujer. No quiero elegir entre mujeres. Quiero conocerte mejor. Quiero volver a oírte reír. Quiero ver los lugares que te gustan y comprender qué te hace ser quien eres. Su mano permaneció cerca de su rostro, sin llegar a tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir su calor. Si me dejas. Elena contuvo el aliento. Esto no podía estar pasando. Los hombres no le decían esas cosas. Los hombres no la miraban como James la miraba ahora, como si fuera preciosa, como si importara. No lo entiendo. ¿Qué hay que entender? Me pareces fascinante y hermosa, y me gustaría mucho cortejarte como es debido, si tú estás dispuesta. La gente hablará. Dirán cosas terribles. Te dirán que estás cometiendo un error, que podrías aspirar a algo mejor, que yo soy demasiado sencillo. Deja que hablen. Hace mucho tiempo que dejé de vivir mi vida según las opiniones de los demás. Su voz era firme, segura. La única opinión que importa aquí es la tuya. ¿Quieres esto? ¿Quieres ver a dónde nos lleva? Debería ser cautelosa. Debería protegerse. Debería recordar todas las lecciones que la vida le había enseñado sobre conocer su lugar y aceptar sus limitaciones. Pero allí, de pie en ese estrecho cañón, con James Anderson mirándola como si fuera la mujer más maravillosa del mundo, Elena descubrió que no podía reunir la fuerza necesaria para ser sensata. Sí, susurró. Quiero ver a dónde nos lleva. Su sonrisa podría haber iluminado el cañón en sombras. Bien, eso está muy bien. Se quedaron allí de pie durante un largo rato, con un silencio entre ellos que parecía cargado de posibilidades. Entonces James dio un paso atrás, dejándole espacio, y señaló más allá del pasadizo. ¿Hay más cosas que ver? Ella le mostró el resto de sus lugares favoritos en los cañones y hablaron de todo y de nada. Él le contó que había crecido en un pequeño rancho de Colorado, que había aprendido a montar a caballo antes de saber andar correctamente, que le gustaba ver cómo se veían las montañas cuando la nieve cubría por primera vez sus cimas. Ella le contó que había aprendido contabilidad por su cuenta con viejos libros de contabilidad, que una vez había pedido accidentalmente 300 libras de azúcar en lugar de 30, que soñaba con ver el océano algún día, aunque sabía que era poco probable. La tarde se alargó, dorada, y cuando finalmente regresaron a Monticello, Elena se sintió cambiada de alguna manera fundamental. La esperanza, peligrosa y brillante, había echado raíces en su pecho.
Durante las semanas siguientes, James la cortejó con una constancia que la sorprendió. Venía a la tienda siempre que su trabajo se lo permitía, a menudo con las excusas más endebles para comprar suministros. Le traía flores silvestres recogidas en el campo, nada lujoso, pero elegidas con cuidado. Le hablaba de sus días y le preguntaba por los de ella con sincero interés. La hacía reír con historias sobre los otros peones del rancho y sus diversas meteduras de pata. El pueblo se dio cuenta, por supuesto, y los rumores seguían a la delgada allá donde iba. La señora Peaton hacía comentarios sarcásticos sobre las chicas tontas que se creían más de lo que eran. Las jóvenes que siempre habían ignorado a la delgada, ahora la miraban con confusión y resentimiento. El señor Bartlett entró un día en la tienda y mencionó con cautela que James era un buen trabajador y que esperaba que no hubiera ningún problema que pudiera distraerlo de sus obligaciones. Elena lo soportó todo, pero el constante trasfondo de juicios la agotaba. Seguía esperando que James se diera cuenta de su error, que se despertara una mañana y la viera como todos los demás. La espera se convirtió en una tortura especial, anticipando el inevitable final. Una tarde a finales de septiembre, James apareció en la tienda justo cuando un parásito estaba cerrando. «Ven a dar un paseo conmigo», dijo sin preámbulos. «Pronto oscurecerá. Conozco un lugar. Confía en mí». Cerró la tienda y lo siguió hasta donde esperaban dos caballos. Salieron de la ciudad mientras el sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas, rosas y morados intensos. James la llevó a una pequeña elevación con vistas a un valle donde un arroyo serpenteaba entre álamos que se teñían de dorado con el otoño. Desmontó y la ayudó a bajar, con las manos firmes en su cintura. Luego sacó una manta de su alforja y la extendió en el suelo. «Quería hablar contigo lejos del pueblo, lejos de miradas indiscretas y bocas chismosas». Elena sintió un nudo en el estómago. Había llegado el momento que tanto había temido. Él había recobrado el sentido común. «Muy bien». James se sentó en la manta y le dio una palmada al espacio a su lado. Ella se sentó, manteniendo una distancia prudencial entre ellos, preparándose para la decepción. La puesta de sol resplandecía ante ellos, casi dolorosamente hermosa. «Necesito que entiendas algo», comenzó James con la mirada fija en las montañas lejanas. «Antes de venir a Montielo, estaba comprometido para casarme. Se llamaba Sarah y era todo lo que la sociedad decía que un hombre debía desear. Hermosa, culta, de buena familia. Todos aprobaban la unión. A Elena se le encogió el pecho. Por supuesto, había habido otra persona. Por supuesto, había habido una mujer hermosa. 2 semanas antes de nuestra boda, volví a casa temprano del rancho y la encontré con mi mejor amigo, o con el hombre que yo creía que era mi mejor amigo. Su voz se mantuvo firme, pero Elena percibió el viejo dolor que se escondía tras ella. Resultó que llevaban meses juntos. Ella se casaba conmigo por el rancho de mi familia, por la seguridad y el estatus. No me quería. No estoy seguro de que siquiera le gustara mucho. «Lo siento», dijo Elena en voz baja. «Yo no. Ya no, porque me enseñó algo valioso. La belleza no es virtud. La aprobación social no es felicidad. Y lo que la gente muestra en la superficie a menudo no tiene nada que ver con lo que hay debajo». Se volvió para mirarla de frente. «Cuando te conocí, vi algo real, sin artificios, sin actuaciones, solo una mujer que se conocía a sí misma y había hecho las paces con los juicios del mundo, aunque le dolieran. Eso es raro, Eleanor. Eso es precioso. Apenas me conocías. Sabía lo suficiente y todo lo que he aprendido desde entonces ha confirmado mi primera impresión». Le tomó la mano y la sostuvo con delicadeza. «Pero veo que estás esperando a que cambie de opinión, esperando a que recupere el sentido común y me dé cuenta de que he cometido un error. Te estás preparando para que me vaya». Ella no podía negarlo, así que no dijo nada. «Necesito que escuches esto. No voy a ir a ninguna parte. No voy a despertarme de repente y verte de otra manera. Esto no es un capricho, ni una tontería, ni una ceguera temporal. Te veo, Elena.
Te veo tal y como eres, y te elijo cada día a propósito. Las lágrimas le picaban en los ojos. La gente nunca dejará de hablar. Nunca nos aceptarán. ¿De verdad te importa? Necesitas la aprobación de la señora Peyton para ser feliz. ¿Necesitas la validación de personas que han sido crueles contigo toda tu vida? Él le apretó la mano. Porque yo no. Solo necesito la aprobación de una persona. Y ella está sentada aquí mismo. ¿Por qué yo? La pregunta brotó de ella, cruda y desesperada. Podrías ir a cualquier parte, estar con cualquiera. ¿Por qué elegir a la mujer más sencilla del territorio de Utah? Porque para mí no eres sencilla. Porque cuando sonríes de verdad, todo tu rostro se ilumina de una forma que me hace querer encontrar razones para hacerte feliz. Porque eres inteligente, capaz y amable incluso con las personas que no lo merecen. Porque me mostraste estos cañones y me di cuenta de que quería pasar mi vida descubriendo qué más me enseñarías. Levantó su mano hasta sus labios y le besó suavemente los nudillos. Porque me estoy enamorando de ti, Alina Thompson, y no me importa quién lo sepa. Las lágrimas brotaron y corrieron calientes por sus mejillas. ¿De qué tengo miedo? De creerte, de permitirme tener esperanza, de ser feliz y que luego me lo arrebaten. James soltó su mano solo para acariciar suavemente su rostro, limpiándole las lágrimas con los pulgares. No puedo prometerte que nada saldrá mal. La vida no funciona así. Pero puedo prometerte que estaré aquí pase lo que pase. Puedo prometerte que cada palabra que digo es sincera. Y puedo prometerte que, si me das una oportunidad, pasaré cada día intentando hacerte feliz. Aliéner miró sus ojos, esos sorprendentes ojos verdes, y solo vio verdad en ellos. Sin engaños, sin segundas intenciones, solo emociones sinceras al descubierto. Algo dentro de ella, un nudo apretado de miedo y autoprotección que se había ido formando durante años, comenzó a aflojarse. Yo también me estoy enamorando de ti, susurró. He intentado evitarlo, pero no puedo evitarlo. Una sonrisa se dibujó en su rostro como el amanecer. Entonces deja de intentarlo. Déjate llevar. Yo te atraparé. Se inclinó lentamente hacia adelante, dándole toda la oportunidad de apartarse, y presionó sus labios contra los de ella. El beso fue suave, interrogativo, y ella respondió inclinándose hacia él, permitiéndose finalmente creer que era real, que se le permitía tenerlo. Cuando se separaron, el sol se había puesto, y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido. Hay una cosa más, dijo James metiendo la mano en el bolsillo. Sé que no hemos estado saliendo mucho tiempo según los estándares habituales, pero no soy un hombre paciente cuando sé lo que quiero, y sé que quiero pasar mi vida contigo. Sacó un sencillo anillo de oro con una pequeña piedra transparente. Era de mi abuela. No es lujoso, pero es sincero, y perdura como estos cañones que tanto te gustan. Como nosotros. Elena Thompson, ¿me harías el honor de convertirte en mi esposa? Se quedó sin aliento. James, te quiero. Quiero despertarme a tu lado cada mañana y dormirme sabiendo que estás ahí. Quiero construir una vida contigo, una vida real, no la que la sociedad dice que debe ser, sino la que construyamos juntos. Di que sí. 1000 objeciones se agolparon en su mente. Se conocían apenas desde hacía 2 meses. La gente hablaría aún más de lo que ya lo hacía. Su padre ni siquiera había conocido a James como es debido. Era demasiado rápido, demasiado repentino, demasiado improbable. Pero Eleanor había pasado 22 años siendo sensata, siendo práctica, aceptando lo que la vida le ofrecía sin quejarse. Y ahí estaba James Anderson, ese hombre imposible, ofreciéndole todo lo que nunca se había atrevido a soñar. Sí, dijo, y la palabra le hizo sentir como si volara. Sí, me casaré contigo. Él le deslizó el anillo en el dedo y le quedó perfecto, como si hubiera estado esperando toda la vida por su mano. Luego la besó de nuevo, esta vez más profundamente, con una pasión que la dejó sin aliento y segura de haber tomado la decisión correcta. Regresaron al pueblo en la oscuridad y Alina sabía que el día siguiente traería nuevos desafíos. Tendría que decírselo a su padre, enfrentar la reacción del pueblo,
capear la tormenta de desaprobación e incredulidad. Pero con James a su lado y su anillo en el dedo, se sentía preparada para lo que fuera. Su padre regresó de Salt Lake City 2 días después. Elena lo recibió con su carro fuera de la tienda y él bajó cansado, con el polvo del camino cubriendo su ropa y el agotamiento reflejado en su rostro. Eleanor, me alegro de estar en casa. El viaje duró más de lo esperado y las carreteras estaban en pésimas condiciones. ¿Cómo han ido las cosas por aquí? La tienda ha funcionado bien. Las ventas han ido bien. Tengo todas las cuentas listas para que las revises. Respiró hondo. Y tengo que contarte algo importante. Robert Thompson miró a su hija más de cerca y se fijó en el anillo que llevaba en el dedo. Levantó las cejas. Ya veo. Será mejor que me lo cuentes todo. Mientras tomaban café en la vivienda situada detrás de la tienda, Eleanor le habló de James, de su noviazgo y de la propuesta de matrimonio. Su padre la escuchó sin interrumpirla, con el rostro curtido e impasible. Cuando terminó, se hizo el silencio entre ellos. Apenas conoces a este hombre desde hace 2 meses, dijo finalmente. Sé que la gente hablará. Ya lo está haciendo. Eleanor, la voz de su padre se suavizó. Quiero que seas feliz. Dios sabe que te mereces la felicidad después de todo lo que has soportado en esta ciudad. Pero necesito saber que este tal Anderson no se está aprovechando de ti, que te ve con claridad y te valora como debe. Me ve más claramente que nadie, dijo Eleanor en voz baja. Y me valora más allá de toda medida. Sé que es rápido, papá, pero también sé que es lo correcto. Yo le amo y él me ama a mí. Su padre la observó durante un largo momento y algo cambió en su expresión. Pareces diferente, no solo feliz, sino segura, como si finalmente creyeras que mereces cosas buenas. Si él te ha dado eso, entonces ya me inclino a que me guste, pero querré conocerlo como es debido, evaluarlo yo mismo. No esperaba menos. James vino a cenar esa noche, trayendo una botella de buen whisky y sus mejores modales. Elena observaba nerviosa cómo su padre lo sometía a un minucioso interrogatorio disfrazado de conversación amistosa. ¿De dónde era James? ¿Cuáles eran sus perspectivas? ¿Qué sabía sobre la gestión de un rancho? ¿Cuáles eran sus intenciones con respecto a una delgada? James respondió a todas las preguntas con paciencia y honestidad, y poco a poco la actitud severa de Robert Thompson se suavizó. Al final de la velada, los dos hombres estaban hablando de técnicas de cría de ganado y precios de la tierra, y Eleanor supo que se había ganado la aprobación de su padre. Es un buen hombre, le dijo Robert a Eleanor después de que James se marchara. Estable, trabajador, honesto. Te mira de la manera correcta, como si fueras algo precioso. Te doy mi bendición, hija. Cásate con él con todo mi apoyo. La boda se fijó para finales de octubre, lo que daba tiempo suficiente para los preparativos básicos, pero no tanto como para que surgieran dudas. Elina mantuvo el plan sencillo, sabiendo que una gran celebración solo provocaría más escrutinio y críticas. Llevaría el vestido de novia de su madre, modificado para que le quedara bien. La ceremonia se celebraría en la pequeña iglesia a las afueras del pueblo, seguida de una modesta reunión. La señora Piton se aseguró de visitar la tienda para ofrecer su opinión sobre la pareja. Debo decir, Eleanor, que sin duda ha sorprendido a todos, aunque me pregunto cuánto durará una vez que pase la novedad y ese joven se dé cuenta de a qué se ha comprometido. Elena levantó la vista de sus cuentas y en lugar del habitual dolor y vergüenza, solo sintió lástima por esa mujer amargada. Gracias por su preocupación, señora Piton. Si eso es todo lo que necesitaba hoy, tengo trabajo que hacer. Bueno, nunca lo hubiera imaginado, señora. La señora Piton salió resoplando de la tienda y Elena volvió a sus números con una pequeña sonrisa. Que hablen, que juzguen, ya no le importaba. La noche antes de la boda, Elina estaba en su habitación probándose el vestido de su madre. La seda marfil se había amarilleado ligeramente con el paso del tiempo, pero aún le quedaba muy bien después de sus ajustes. Se miró en el pequeño espejo y por primera vez en su vida, no vio a alguien sencillo y olvidable. Vio a una mujer que era amada, que estaba eligiendo su propio futuro,
que era lo suficientemente valiente como para aceptar la felicidad cuando se le ofrecía. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», dijo, esperando que fuera su padre. En cambio, entró Martha Green, una de las pocas mujeres del pueblo que siempre había sido amable con una huérfana. Llevaba una pequeña caja envuelta en tela. «Espero no molestar. Quería traerte esto antes de mañana. No molestas en absoluto. Siéntate, por favor». Martha se sentó en el borde de la cama y le entregó la caja a Eleanor. Dentro había un delicado velo de encaje, claramente antiguo, pero meticulosamente conservado. Era de mi abuela. Lo trajo de Boston cuando vino al oeste con mi abuelo. Quiero que lo lleves puesto mañana. Elena tocó el fino encaje con cuidado. «Martha, no puedo aceptarlo. Es demasiado valioso. Puedes y lo harás. Eleanor, te he visto soportar años de crueldad en este pueblo con elegancia y dignidad. Te he visto ayudar a otros incluso cuando no lo merecían. Eres una de las mejores personas que conozco y te mereces toda la felicidad». Los ojos de Martha brillaban con lágrimas. «James Anderson es un hombre afortunado y espero que tengan una vida maravillosa juntos». Las dos mujeres se abrazaron y Eleanor sintió el peso de la verdadera amistad, algo que rara vez había experimentado. «Gracias por esto, por tu amabilidad, por todo». «De nada. Ahora, veamos cómo queda este velo con tu vestido». El día de la boda amaneció despejado y fresco, con el aire de finales de octubre prometedor y el invierno a la vuelta de la esquina. Elena se vistió con cuidado, con las manos firmes a pesar de los nervios que sentía en el estómago. Su padre apareció en la puerta mientras ella se colocaba el velo y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Estás igual que tu madre el día de nuestra boda», dijo con voz ronca. «Estaría muy orgullosa de ti, Elena, muy orgullosa de la mujer en la que te has convertido. La echo de menos, lo sé, yo también, pero hoy está aquí con nosotros, en tu vestido, en tu valentía, en la felicidad que has elegido». Le ofreció el brazo. «Ven, tu futuro te espera». La iglesia no estaba llena, pero los que habían acudido eran personas que realmente se preocupaban por ella. Martha y su familia, algunos de los comerciantes más amables, los Bartlett del rancho y varios compañeros de James. La señora Peaton estaba visiblemente molesta y Eleanor no lamentó en absoluto su ausencia. Entonces James apareció al frente de la iglesia y Eleanor se olvidó de todos los demás. Llevaba un traje nuevo, el pelo oscuro peinado con esmero, y cuando la vio caminar por el pasillo, su rostro se transformó con un amor y una alegría tan evidentes que un murmullo de aprecio recorrió la pequeña reunión. La miró como si fuera la mujer más hermosa del mundo, y por primera vez, Elena creyó que tal vez fuera cierto, al menos para él, y eso era lo único que importaba. La ceremonia fue sencilla y sincera. Pronunciaron sus votos con claridad, prometiendo honrarse y amarse mutuamente, pase lo que pase en la vida. Cuando el ministro los declaró marido y mujer, James la besó con tal ternura que a una de las invitadas se le llenaron los ojos de lágrimas. «Te amo, señora Anderson», le susurró al oído. «Yo también te amo». La recepción posterior se celebró en el rancho Bartlett, donde se habían dispuesto mesas con comida y bebida. La gente les felicitó calurosamente y Eleanor se encontró riendo más de lo que lo había hecho en años. Bailó con su nuevo marido mientras alguien tocaba el violín y no le importó que sus pasos fueran torpes o que nunca hubiera aprendido a bailar correctamente. James la abrazó y le susurró al oído que era perfecta, y ella le creyó. Cuando el sol comenzó a ponerse, James la alejó de la celebración hasta donde les esperaban dos caballos. «Tengo una sorpresa para ti». «¿Qué tipo de sorpresa?» «Ya lo verás». Cabalgaron hacia el este mientras el cielo se oscurecía, y ella se preguntaba a dónde la llevaba. Entonces lo vio, una pequeña cabaña enclavada en un valle entre dos colinas bajas. El humo salía de la chimenea y una cálida luz brillaba en las ventanas. «¿Qué es esto?», preguntó Eleanor asombrada. «Nuestra. Compré este terreno con la cabaña a Bartlett el mes pasado. Necesita reformas, pero es sólida y es nuestra. Quería traerte a nuestro hogar, no a un barracón ni a una habitación alquilada,
sino a un verdadero hogar donde podamos construir nuestra vida juntos. Elena se bajó del caballo y caminó hacia la cabaña con paso firme. En el interior encontró un espacio sencillo pero limpio. Una cama con un edredón nuevo, una mesa y sillas, una estufa, lo básico. James lo había estado preparando, planeando su futuro, creando un lugar para ellos. Aún no es mucho, dijo James de repente inseguro, pero pensé que juntos podríamos convertirlo en algo bueno. Elena se volvió hacia él, con el corazón tan lleno que pensó que iba a estallar. Es perfecto, absolutamente perfecto. Él cruzó la habitación en 3 zancadas y la abrazó. Voy a pasar cada día de mi vida asegurándome de que nunca te arrepientas de haberme dicho que sí. Nunca podría arrepentirme. Eres lo mejor que me ha pasado nunca. Se quedaron allí abrazados mientras el fuego crepitaba y la noche se instalaba alrededor de su pequeña cabaña. Entonces James le tomó la mano y la llevó a la cama, y comenzaron su vida matrimonial con ternura y pasión, descubriéndose el uno al otro en la íntima tranquilidad de su nuevo hogar. Los meses siguientes pasaron en una vorágine de trabajo duro y profunda felicidad. Elena siguió ayudando a su padre en la tienda, mientras James trabajaba en el rancho Bartlett, pero cada noche volvían a su cabaña para reunirse. Poco a poco transformaron ese sencillo espacio en un verdadero hogar. Añadieron cortinas que Eleanor cosió a pesar de sus escasas habilidades con la aguja, construyeron estanterías para los libros que poco a poco fueron adquiriendo y plantaron un jardín que florecería en primavera. El pueblo aceptó gradualmente su matrimonio, aunque algunos lo lamentaban. Pitón seguía decidido a predecir su fracaso. Alina descubrió que ahora podía ignorar fácilmente a los escépticos. Estaba demasiado feliz, demasiado ocupada, demasiado realizada como para malgastar energías en personas que no podían entender lo que ella y James habían encontrado juntos. El invierno llegó con nieve que transformó el paisaje en algo mágico. A Leonard siempre le había resultado difícil el invierno, con el frío y el aislamiento que se apoderaban del pequeño pueblo. Pero este año el invierno significaba largas tardes junto al fuego con James, conversaciones que se prolongaban durante horas, la comodidad de despertarse junto a alguien que la amaba sin reservas. Una tarde de enero, mientras la nieve caía suavemente fuera y ellos estaban sentados juntos leyendo a la luz de la lámpara, James dejó su libro y la miró con una seriedad inusual. He estado pensando en el futuro. Elena marcó su página. ¿Qué pasa? Bartlett se está haciendo mayor y sus hijos no tienen interés en la ganadería. Ha mencionado que podría venderlo dentro de unos años para jubilarse en algún lugar más cálido. He estado ahorrando dinero y tu padre también me ha ofrecido prestarme algo. Creo que podría comprárselo. Eleanor, podríamos tener nuestro propio rancho, construir algo duradero. Es una gran empresa. Sé que serían años de duro trabajo, largas jornadas, riesgo financiero, pero creo que juntos podríamos hacerlo. Creo que podríamos construir algo real. Le tomó la mano. ¿Qué te parece? Elena lo pensó detenidamente. Un rancho significaba responsabilidad, presión, trabajo sin fin, pero también significaba independencia, seguridad, un legado, y ella nunca había rehuido el trabajo duro. Creo que si es lo que realmente quieres, deberíamos intentarlo. Te ayudaré en todo lo que pueda. Su alivio era evidente. Temía que pensaras que era demasiado. Me casé con un vaquero. Sabía que lo fácil no formaba parte del trato. Ella le apretó la mano. Lo haremos funcionar. Durante el año siguiente, ahorraron cada centavo que pudieron. Elena aceptó trabajos adicionales de contabilidad para otros negocios de la ciudad. Su habilidad con los números la hacía muy valiosa. James trabajaba horas extras, aceptando trabajos que otros evitaban, y se ganó la reputación de ser el trabajador más duro del rancho Bartlett. Era agotador, pero estaban trabajando juntos por algo, y eso hacía que valiera la pena. La primavera trajo noticias que lo cambiaron todo. Elena se dio cuenta de que no le había bajado la regla, y con esa constatación sintió una mezcla de emoción y miedo. Esperó otra semana para estar segura antes de decírselo a James. Eligió una tarde de domingo en la que ambos estaban en casa, relajándose después de las tareas de la mañana. James, tengo que decirte algo. Él levantó la vista del arnés que estaba reparando,
alerta ante el tono serio de su voz. ¿Qué pasa? No pasa nada. Al menos espero que no pienses que está mal. Respiró hondo. Voy a tener un bebé. El arnés se le cayó de las manos. Durante un momento, se limitó a mirarla fijamente, y el corazón de Eleanor comenzó a latir con fuerza por la preocupación. Entonces, una sonrisa se extendió por su rostro, haciéndose cada vez más amplia y brillante hasta que se echó a reír con pura alegría. Se acercó a ella en 2 pasos y la levantó del suelo, haciéndola girar con cuidado. Vamos a tener un bebé. De verdad, probablemente en septiembre, si mis cálculos son correctos. La dejó en el suelo con delicadeza, como si fuera de cristal. ¿Estás contento? ¿Te encuentras bien? ¿Necesitas sentarte? ¿Deberías hacer las tareas domésticas? Quizás deberíamos llamar al médico. Elena se rió de su repentina ansiedad. Estoy perfectamente bien y sí, estoy contenta. ¿De verdad? Feliz es poco. Un bebé. Nuestro bebé. Él puso su mano con cuidado sobre su vientre, a un plano. Es la mejor noticia que podrías haberme dado. Durante los meses siguientes, a medida que el cuerpo de la mujer delgada cambiaba y el bebé crecía, James se volvió casi cómicamente protector. Insistía en que descansara más, trabajara menos y evitara cualquier cosa que pudiera ser remotamente peligrosa. Elena toleraba sus preocupaciones porque sabía que provenían del amor, aunque se negó rotundamente a su sugerencia de que dejara de ir a la tienda por completo. Estoy embarazada, no moribunda, le dijo con firmeza. Las mujeres han hecho esto desde el principio de los tiempos. Estaré bien. Su padre estaba encantado con la perspectiva de convertirse en abuelo e inmediatamente comenzó a construir una cuna en su tiempo libre. Incluso algunos de los críticos más severos de la ciudad suavizaron sus opiniones. Un bebé hacía que el matrimonio pareciera más real, más permanente, más digno de aceptación. A finales de agosto, una empleada estaba cerrando la tienda cuando comenzaron los primeros dolores. Se agarró al mostrador, respirando durante la contracción, y luego cerró rápidamente la puerta y corrió a buscar a su padre. Él le echó un vistazo a su rostro e inmediatamente enganchó el carro. Te llevaré a casa y luego iré a buscar a la comadrona, dijo, ayudándola a sentarse. Aguanta, Eleanor. El trayecto hasta la cabaña se le hizo interminable. Cada bache en el camino le provocaba nuevas oleadas de malestar en todo el cuerpo. James había salido a revisar las vallas y no volvería hasta que oscureciera. Elena intentó no entrar en pánico al pensar que tendría que pasar por esto sin él, pero el miedo le oprimía el pecho. Su padre la llevó dentro y la acostó en la cama antes de ir a buscar a la señora Patterson, la comadrona del pueblo. Elena yacía sola en la penumbra, contando el tiempo entre contracciones, tratando de recordar todo lo que había oído sobre el parto. Los dolores se hicieron más fuertes y más frecuentes, y ella se agarró a las colchas e intentó mantener la calma. La señora Patterson llegó al atardecer, una mujer tranquila y competente que había asistido en el parto de la mitad de los bebés de Monticello. Examinó rápidamente a la delgada mujer y asintió con satisfacción. Lo estás haciendo muy bien, querida. Los primeros bebés llevan tiempo, pero todo parece estar bien. Ahora vamos a ayudarte a superar esto. Las horas siguientes se difuminaron en oleadas de dolor y esfuerzo. Elena perdió la noción del tiempo, concentrada solo en respirar, en empujar cuando le decían que empujara, en sobrevivir a la siguiente contracción y a la siguiente. Llamó a James deseando que estuviera allí, aunque sabía que no podía estarlo. Entonces, milagrosamente, él apareció, irrumpiendo por la puerta con los ojos desorbitados y la ropa cubierta de suciedad. Eleanor, volví y tu padre me dijo que cabalgara tan rápido como pudiera. Ya era hora de que aparecieras, dijo la señora Patterson con calma. Ven a coger la mano de tu mujer e intenta no desmayarte. James agarró la mano de Elena y ella se aferró a ella como si fuera un ancla en medio de una tormenta. El dolor alcanzó un punto que ella pensó que no podría soportar. Y entonces, con un último empujón y una oleada de alivio, oyó el grito agudo de su hijo. Un niño, anunció la señora Patterson, envolviendo al bebé en un paño limpio. Un niño sano con unos pulmones fuertes.
Colocó al bebé en los brazos de Eleanor, y Eleanor miró a su hijo con asombro. Tenía la cara roja y lloraba. Era pequeño y perfecto, con una mata de pelo oscuro en la nariz de James. El amor, instantáneo y abrumador, la inundó. «Mira lo que hemos creado», le susurró a James, que miraba al bebé con lágrimas corriéndole por la cara. «Es perfecto. Tú eres perfecto. No puedo creer que esto sea real». James tocó la diminuta mano del bebé, y los dedos del niño se cerraron instintivamente alrededor del dedo de su padre. ¿Cómo lo llamaremos? Habían hablado de nombres, pero nunca se habían decidido por uno. Eleanor miró a su hijo y lo supo. Joseph Anderson, como tu padre. El padre de James había fallecido cuando él era joven, y Eleanor sabía que él guardaba remordimientos por cosas que no había dicho. El nombre era un regalo, un reconocimiento. James le besó la frente, incapaz de hablar por la emoción. Joseph Anderson se convirtió rápidamente en el centro de su universo. Era un bebé muy inquieto que exigía atención y lloraba toda la noche durante los primeros meses, dejando a ambos padres agotados y agotados. Pero incluso en los momentos difíciles, Eleanor y James encontraban alegría. Se maravillaban con cada hito, cada cambio. Se turnaban para pasear a Joseph cuando no se calmaba, pasándoselo entre ellos en las horas oscuras de la madrugada, con besos somnolientos y palabras de ánimo susurradas. A Eleanor le preocupaba que la maternidad la disminuyera de alguna manera o la hiciera sentir atrapada. En cambio, encontró una nueva fuerza en ella. Aprendió a equilibrar el cuidado de Joseph con la ayuda en la tienda. Desarrolló un feroz instinto protector. Descubrió una paciencia que no sabía que poseía, y ver a James con su hijo le derretía el corazón cada día. Era un padre devoto, gentil y juguetón, que cantaba canciones con una voz desafinada que, de alguna manera, siempre hacía sonreír a Joseph. Cuando Joseph tenía 6 meses, Bartlett hizo oficial su decisión. Iba a vender el rancho y jubilarse en California. Le ofreció a James la primera opción de compra, y con el dinero que habían ahorrado más un préstamo del padre de Eleanor y del banco, aceptaron. En la primavera de 1885, James y Eleanor Anderson se convirtieron en los orgullosos propietarios de un rancho ganadero en funcionamiento. La responsabilidad era inmensa. El rancho abarcaba 3,000 acres de pastos, una casa principal que necesitaba reparaciones, dependencias en diversos estados de deterioro y un rebaño de 200 cabezas de ganado. También heredaron a los 3 peones que se habían quedado. Hombres que al principio se mostraban escépticos sobre trabajar para un nuevo propietario, especialmente uno casado con Leonard Thompson, la mujer a la que siempre habían menospreciado. Leonard demostró rápidamente su valía. Se hizo cargo de las cuentas del rancho y descubrió formas de recortar gastos sin reducir la calidad. Negoció mejores precios con los proveedores. Organizó el papeleo que se había caído en el caos debido al deterioro de la salud de Bartlett y demostró un conocimiento del negocio que sorprendió a todos, incluida ella misma. Los peones aprendieron a respetarla y en cuestión de meses acudían a ella con preguntas y sugerencias. James también demostró su valía, trabajando más duro que cualquier otro hombre de la propiedad. Se levantaba antes del amanecer y a menudo no paraba hasta después del anochecer. Reparaba edificios, arreglaba vallas, curaba al ganado enfermo y poco a poco se ganó la lealtad de los hombres que trabajaban para él. Trataba a todos de forma justa, pagaba salarios decentes y dejó claro que el rancho Anderson sería un lugar íntegro. Se mudaron de la cabaña a la casa del rancho, una estructura más grande con espacio para crecer. El Lina la transformó poco a poco, convirtiéndola en un verdadero hogar. Plantó flores alrededor de la entrada a pesar de no tener talento para la jardinería, aprendiendo a base de prueba y error. Cosía cortinas para todas las ventanas, aunque sus puntadas seguían siendo cuestionables. Cocinaba comidas que mejoraban poco a poco, pasando de ser apenas comestibles a razonablemente buenas, y no dejaba que sus fracasos la desanimaran. La vida se estableció en un ritmo de trabajo duro y felicidad tranquila. Joseph se convirtió en un niño curioso que seguía a su padre por el rancho siempre que se lo permitían, tratando de imitar las largas zancadas de James con sus pequeñas piernas.
Elena veía cómo su hijo desarrollaba la bondad de su padre y su propia terquedad, y sentía una satisfacción que nunca había imaginado posible. 2 años después del nacimiento de Joseph, Alina se dio cuenta de que estaba embarazada de nuevo. Esta vez el embarazo fue más fácil, tal vez porque sabía lo que le esperaba. James seguía siendo protector, pero había aprendido a confiar en que su esposa era fuerte. Su segunda hija, a la que llamaron Emma, nació en el invierno de 1887. Emma era todo lo que Joseph no había sido de bebé. Era tranquila, contenta, y dormía toda la noche casi desde el principio. Tenía el pelo castaño claro y los ojos verdes de James, y estudiaba el mundo que la rodeaba con gran intensidad. Joseph adoraba a su hermanita desde el momento en que la conoció, insistiendo en ayudar en todo, desde cambiarle los pañales hasta darle de comer. El rancho siguió creciendo y prosperando. Se corrió la voz de que el rancho Anderson estaba bien gestionado y era justo, y no les faltaban hombres que quisieran trabajar allí. Ampliaron el rebaño, compraron más tierras y comenzaron a ganarse una reputación por la calidad de su ganado. No era fácil ni glamuroso, pero era suyo, construido gracias a sus esfuerzos combinados. El padre de Eleanor seguía siendo una presencia constante en sus vidas, dividiendo su tiempo entre la tienda en la ciudad y el rancho. Adoraba a sus nietos y se enorgullecía de lo que Eleanor y James habían construido juntos. A menudo comentaba que la madre de Eleanor habría estado orgullosa, y Eleanor decidió creer que tenía razón. La actitud del pueblo hacia Eleanor había cambiado por completo. Ya no era la sencilla Elena Thompson que nadie quería. Era una Anderson, la esposa de un exitoso ganadero, madre y mujer de negocios. La gente buscaba su consejo, respetaba sus opiniones y la trataba de forma diferente. Era extraño y algo divertido para una Anderson, que no había cambiado fundamentalmente de la mujer que una vez habían despreciado, pero ella aceptó el cambio con elegancia, comprendiendo que el éxito a menudo se ganaba el respeto que la bondad por sí sola no conseguía. La señora Piton seguía resistiéndose y aún hacía comentarios sarcásticos ocasionales sobre la suerte y los golpes de suerte. Eleanor se encontró con ella un día en el pueblo y en lugar de pasar rápidamente, como habría hecho antes, se detuvo y le habló directamente. Sarah Patton, nunca he entendido por qué le gustaba tanto ser cruel conmigo, pero quiero que sepa que la perdono. Espero que encuentre lo que sea que esté buscando y que la haga feliz. Se alejó antes de que la señora Patton pudiera responder y se sintió más ligera por haberlo dicho. Ya no iba a cargar con la amargura de los demás. Los años pasaron como suelen pasar cuando la vida está llena y tiene sentido. Joseph creció alto y fuerte, heredando el amor de su padre por la ganadería. Emma se convirtió en una niña brillante y estudiosa que pasaba horas leyendo y haciendo preguntas sobre todo. Un tercer hijo, al que llamaron Matthew, llegó en 1890 completando su familia. Elena veía crecer a sus hijos con asombro y gratitud. Les enseñó a trabajar duro, a ser amables y a pensar por sí mismos. Se aseguró de que Emma comprendiera que ser mujer no limitaba lo que podía lograr, y se aseguró de que sus hijos comprendieran que la fuerza incluía la gentileza. James demostró ser exactamente el hombre que había prometido ser aquella tarde de octubre cuando le pidió matrimonio. Amaba a Elena con constancia y pasión, demostrándole cada día con palabras y acciones que la apreciaba. Tenían desacuerdos, como todas las parejas, pero los resolvían con respeto y honestidad. Los cimientos de confianza y amor que habían construido se mantuvieron sólidos a pesar de todas las tormentas. En su 10º aniversario de boda, James sorprendió a Elena con un viaje. Hizo arreglos para que su padre y los peones del rancho se encargaran de todo durante una semana y se llevó a Elena a Colorado. Visitaron la casa de su infancia, ahora abandonada, pero aún en pie, y él le mostró los lugares que lo habían moldeado. Se pararon en las ruinas de lo que alguna vez había sido el rancho de su familia, y James le contó historias sobre sus padres, sobre cómo aprendió a montar a caballo, sobre sueños que se habían pospuesto, pero no destruido. Pensé que moriría en Colorado, dijo en voz baja. Después de todo lo que pasó con Sarah, pensé que simplemente existiría, haciendo lo mismo de siempre,
pero sin volver a vivir realmente. Entonces fui a Montielo en busca de trabajo, entré en una tienda y vi a una mujer con el pelo castaño y un rostro sincero, y todo cambió. Pensé que eras demasiado buena para ser real, admitió Elina. Seguí esperando a que la ilusión se desvaneciera. Y ahora sé que eres real. Ahora sé que esta vida que hemos construido es real. Ahora por fin creo que me lo merecía desde el principio. La atrajo hacia él y se quedaron juntos bajo el viento de Colorado. Dos personas que se habían encontrado contra todo pronóstico y habían construido algo duradero. Regresaron al rancho renovados y preparados para lo que viniera después. La década de 1890 trajo consigo retos, como una grave sequía que puso a prueba sus recursos y una enfermedad del ganado que diezmó parte de su rebaño. Pero afrontaron cada crisis juntos, tomando decisiones difíciles, apoyándose mutuamente en los momentos de estrés y encontrando formas de sobrevivir y recuperarse. El padre de Eleanor falleció pacíficamente en 1895, rodeado de su familia. Fue una pérdida que afectó mucho a Eleanor, pero encontró consuelo al saber que había vivido lo suficiente para verla feliz, conocer a sus nietos y ser testigo del éxito que ella y James habían logrado. Lo enterraron junto a su madre en el cementerio de Monticello, y Alina colocó flores silvestres en ambas tumbas, agradeciéndoles en silencio las lecciones y el amor que le habían dado. Joseph cumplió 18 años en 1902. Un joven tan alto como su padre y el doble de terco. Anunció su intención de asistir a la Escuela Agrícola de Salt Lake City con el deseo de aprender técnicas modernas de ganadería para aplicarlas al negocio familiar. Eleanor y James apoyaron su decisión, orgullosos de su ambición, aunque echaban de menos su presencia en el rancho. Emma, a los 15 años, no mostraba ningún interés por la ganadería, pero había desarrollado una pasión por la enseñanza. Ayudaba en la pequeña escuela de Monticello y hablaba constantemente de convertirse algún día en una verdadera maestra. James alentaba sus sueños, asegurándose de que tuviera acceso a libros y educación, decidido a que su hija tuviera todas las oportunidades para alcanzar sus metas. Matthew, de 12 años, seguía sin tener claro su futuro, pero demostraba un talento con los caballos que superaba incluso la considerable habilidad de James. Era capaz de domar al caballo más salvaje con paciencia e intuición, y los ganaderos de las propiedades vecinas empezaron a pedirle que trabajara con sus animales difíciles. Eleanor miró a sus hijos y se maravilló de los adultos en los que se estaban convirtiendo. Cada uno era diferente, cada uno era fuerte a su manera, cada uno llevaba consigo parte de ella y de James hacia el futuro. Se dio cuenta de que ese era su legado. No solo el rancho exitoso o el respeto que se había ganado, sino estas tres buenas personas que llevarían el amor y la integridad a la siguiente generación. Una tarde a finales del verano, mientras el sol se ponía con brillantes tonos naranjas y rojos, Eleanor y James se sentaron en el porche de su casa del rancho, viendo a sus hijos terminar las tareas del día. Matthew estaba trabajando con un potro joven en el corral. Emma leía bajo un álamo, y las cartas de Joseph desde la universidad yacían sobre la mesa entre ellos, llenas de entusiasmo por sus estudios. ¿Alguna vez te has arrepentido?, preguntó James de repente, de casarte conmigo y aceptar esta vida. A veces ha sido difícil, respondió Eleanor, mirándolo con sincera sorpresa. ¿Arrepentirme? Ni por un solo momento. Esta vida, esta familia, tú, es todo lo que nunca me atreví a soñar tener. Difícil no significa malo, James. Difícil solo significa que valía la pena luchar por ello. Sigo pensando que eres lo más bonito que he visto nunca, dijo en voz baja. Incluso más ahora que el primer día en la tienda. Eres preciosa, Elena. Siempre lo has sido. Después de 20 años de matrimonio, sus palabras aún tenían el poder de conmoverla. Y tú sigues siendo el milagro que nunca esperé. El hombre que me vio cuando todos los demás me ignoraban. La mejor decisión que he tomado nunca. Él le tomó la mano y se sentaron juntos en un cómodo silencio mientras las estrellas comenzaban a aparecer. Dentro de la casa se encendían las lámparas. En el granero, los caballos se acomodaban para pasar la noche. A través de la tierra que habían construido juntos,
La vida continuaba con su ritmo constante. Elena pensó en la chica que había estado detrás del mostrador de la tienda, creyéndose indigna de amor o felicidad. Pensó en las voces crueles que habían intentado definirla, limitarla, convencerla de que debía aceptar menos de lo que se merecía. Y pensó en el vaquero que había entrado por la puerta y la había visto de otra manera, que le había ofrecido la oportunidad de creer en sí misma. Juntos habían construido algo extraordinario. No solo un rancho próspero o una hermosa familia, sino un amor que había perdurado y se había profundizado. Una relación basada en el respeto mutuo y el afecto genuino. Habían demostrado que lo que la sociedad valoraba y lo que era verdaderamente valioso eran, en realidad, cosas diferentes. Los años siguieron pasando, trayendo alegría y tristeza, triunfos y desafíos. Joseph se graduó en la universidad y regresó al rancho con nuevas ideas que modernizaron su funcionamiento. Emma se convirtió en profesora, querida por sus alumnos y respetada en todo el territorio. Matthew se convirtió en uno de los mejores entrenadores de caballos de Utah y su reputación se extendió mucho más allá de Montielo. Los tres hijos se casaron finalmente, trayendo nuevos miembros a la familia Anderson. Joseph se casó con una mujer práctica llamada Clara, que le recordaba a ella misma en el mejor sentido. Emma se casó con un amable maestro de escuela de Salt Lake City que apoyaba completamente sus ambiciones. Matthew se casó con la hija de un ganadero que montaba tan bien como él y no le daba miedo el trabajo duro. Llegaron los nietos, llenando la casa del rancho de ruido y risas. Elena descubrió que ser abuela era aún más maravilloso que ser madre, con toda la alegría y menos preocupaciones constantes. Enseñó a sus nietos a leer y a trabajar con números, a apreciar la tierra, a ser amables incluso cuando la amabilidad no estaba de moda. El cabello de James se volvió gris y las arrugas alrededor de sus ojos se hicieron más profundas. Pero para una Leaner seguía siendo el apuesto vaquero que había entrado en su vida y lo había cambiado todo. A veces seguían cabalgando por el cañón, solo ellos dos, revisitando los lugares donde había comenzado su amor. El estrecho pasaje donde él le había dicho por primera vez que la encontraba hermosa seguía siendo su lugar especial, un recordatorio de las promesas hechas y cumplidas. En la primavera de 1910, Eleanor y James celebraron su 25º aniversario de boda. Sus hijos organizaron una reunión en el rancho e invitaron a amigos y vecinos de todo el territorio. Fue un día alegre, con música, comida y anécdotas, una celebración no solo de su matrimonio, sino de la vida que habían construido. A última hora de la tarde, cuando la mayoría de los invitados ya se habían marchado, Martha Green encontró a Eleanor en la cocina. Las dos mujeres habían seguido siendo amigas durante todos esos años, y Martha sonrió cálidamente mientras la ayudaba a secar los platos. ¿Te acuerdas de la noche antes de tu boda, cuando te traje el velo de mi abuela?, le preguntó Martha. Por supuesto, todavía lo conservo cuidadosamente para Emma, por si algún día lo quiere. Te dije entonces que te merecías toda la felicidad, pero no tenía ni idea de lo extraordinaria que sería tu vida. Has construido algo extraordinario, Eleanor. Tú y James juntos. Eleanor miró por la ventana de la cocina hacia donde estaba James con sus hijos y nietos. Todos reían de alguna broma compartida. Tuve suerte. Él vio algo en mí que yo no veía. No, él vio lo que siempre había estado ahí. Simplemente tuvo la sabiduría de reconocerlo. Martha dejó el paño de cocina y abrazó a Elena con fuerza. Nunca fuiste sencilla, amiga mía. Solo estabas esperando a alguien que supiera mirar adecuadamente. Después de que Martha se marchara, Elena fue a buscar a James. Estaba sentado en los escalones del porche, mirando la tierra oscura con la satisfacción de un hombre en paz con su vida. Ella se sentó a su lado y él automáticamente le rodeó los hombros con el brazo y la atrajo hacia sí. Ha sido un buen día, dijo. El mejor. Gracias por darme 25 años de buenos días. Gracias por decir que sí a un vaquero polvoriento que no tenía más que esperanza y determinación. Me diste una oportunidad, Elena. Nunca lo he olvidado. Tú me diste una oportunidad primero.
Miraste a la sencilla Elena Thompson y viste a alguien digno de ser amado. Se volvió hacia ella, con sus ojos verdes tan intensos como el primer día. Miré a la hermosa Eller Thompson y vi mi futuro, y nunca me he arrepentido, ni lo he dudado, ni he deseado nada diferente. Tú eres mi hogar, Eleanor. Siempre lo has sido. Ella lo besó entonces, largo y dulcemente. 25 años de amor y compañerismo en ese único gesto. A su alrededor, sus tierras se extendían en la oscuridad, y dentro de la casa resonaban las risas de su familia. Esto era lo que habían construido juntos a partir de nada más que fe, trabajo duro y una obstinada determinación por demostrar que los escépticos estaban equivocados. El mundo la había tachado de demasiado sencilla para que ningún hombre la deseara. Un vaquero había pensado que era la cosa más bonita que había visto nunca. Y a partir de esa única diferencia de percepción, había florecido toda una vida, rica, plena y más hermosa que cualquier cuento de hadas. Elena Anderson, antes Thompson, había aprendido la lección más importante de todas. Había aprendido que era digna de amor, que era valiosa tal y como era, que las opiniones de las personas de mente estrecha importaban mucho menos que la verdad que llevaba en su propio corazón. Y lo había aprendido porque un hombre había sido lo suficientemente valiente como para ver con claridad cuando todos los demás estaban ciegos. Mientras las estrellas giraban sobre sus cabezas y la noche se hacía más profunda, James y Eleanor se sentaron juntos en perfecta armonía. Habían superado tormentas y celebrado triunfos. Habían criado hijos que los enorgullecían y construido un legado que perduraría. Se habían amado en los buenos y en los malos momentos, y ese amor nunca había vacilado ni disminuido. Te amo, susurró Elena en la oscuridad. Yo también te amo, respondió James. Hoy, mañana y todos los días que vendrán. Sigues siendo lo más hermoso que he visto jamás, Elena Anderson. Y yo soy el hombre más afortunado del mundo porque tú me elegiste. Se quedaron sentados juntos hasta bien entrada la noche. Dos personas que se habían encontrado contra todo pronóstico y habían construido algo hermoso a partir de ese encuentro fortuito en una polvorienta tienda de Monticello, Utah. Su historia no era de magia ni de fantasía, sino de amor genuino, trabajo duro y el valor de creer en posibilidades que otros no podían ver. Y era una historia con un final feliz, del mejor tipo.